Imagínese que una mañana se despierta con la sorprendente noticia de la invasión rusa de Ucrania. Es una historia que se desarrolla con giros inesperados, como una apasionante historia de espionaje y estrategia que sale mal. A medida que nos adentramos en esta narración, imaginemos un escenario en el que los aviones de guerra rusos, en lugar de emplear sofisticadas comunicaciones cifradas, recurrieron al uso de radios ordinarias. Este lapsus fue solo la punta del iceberg, ya que exploramos los 5 principales errores cometidos por Putin durante esta campaña. En una reunión de alto riesgo, comprender el estado de ánimo y los sentimientos de los implicados es crucial, especialmente en el contexto de la guerra. Sin embargo, Rusia fracasó estrepitosamente a la hora de calibrar el ambiente de Ucrania. Un error de cálculo que puede atribuirse en gran medida al propio Putin y al servicio secreto ruso, el FSB. El papel del FSB consistía en reunir información de inteligencia que guiara las decisiones de Putin, pero se equivocaron al juzgar la determinación y la unidad de Ucrania. A diferencia del enfoque de colaboración de varias agencias de inteligencia en Estados Unidos, que proporciona una visión global, la dependencia rusa del FSB se tradujo en una perspectiva estrecha. Esta visión limitada condujo a decisiones que resultaron desastrosas en Ucrania. La corrupción en el seno del FSB y en todo el gobierno ruso no contribuyó a los preparativos de la invasión. Tras la anexión relativamente tranquila de Crimea en 2014, en la que la inteligencia rusa logró aprovechar el apoyo local, parecía que Rusia creía que la historia se repetiría. Sin embargo, la suposición errónea del FSB de que los ucranianos recibirían a los rusos con los brazos abiertos pronto se demostró falsa. Por el contrario, las tropas rusas fueron recibidas con cócteles Molotov. A pesar de los millones de dólares invertidos en actividades de espionaje e infiltración, al parecer gran parte del presupuesto se malversó, lo que alimentó los rumores de corrupción en el seno del FSB. Esta mala gestión fue tan grave que Putin inició una purga dentro de la agencia, deteniendo o destituyendo a varios funcionarios. Al parecer, Sergei Beseda, jefe del quinto servicio del FSB, fue detenido, aunque persisten los rumores sobre su situación. Esto refleja un problema sistémico de la cultura rusa, conocido como banio, en el que las mentiras se perpetúan en la cadena de mando. Putin, quizás sin saberlo, se convirtió en víctima de este engaño, creyendo en la fortaleza de sus fuerzas basándose en informes falsificados. Los mandos subalternos desviaron fondos destinados al entrenamiento de tropas, afirmando que sus unidades estaban listas para el combate cuando, en realidad, distaban mucho de estarlo. Esta cultura del engaño y la corrupción, profundamente arraigada en la era soviética, hizo casi imposible una planificación precisa, como quedó patente en los pasados conflictos de Afganistán y Georgia. La invasión se desarrolló en medio del caos. Los soldados que desconocían su misión hasta que cruzaron la frontera con Ucrania se encontraron con un duro despertar. Esta vez Putin no fue el único culpable. La práctica de baño había llegado hasta él, convenciéndole de que comandaba un ejército bien preparado. Surgieron informes de soldados que vendían piezas de vehículos a cambio de vodka, lo que puso de relieve el alcance de la corrupción en el ejército ruso. Incluso los oficiales de alto rango eran cómplices, acostumbrados a desviar recursos en beneficio propio. Putin, decidido a mantener el factor sorpresa, mantuvo en secreto los planes de invasión, pero esta estrategia fracasó estrepitosamente. A diferencia de la invasión estadounidense de Irak, que comenzó con ataques aéreos selectivos, Rusia creía que Ucrania se derrumbaría en cuestión de días, lo que tendría consecuencias catastróficas. A altos cargos como Nikolai Patrushev y Sergei Lavrov se les mantuvo en la sombra hasta el último momento. Esta falta de coordinación quedó patente cuando el director de la CIA, William Burns, presentó pruebas de las intenciones de Rusia de invadir Ucrania, cogiendo desprevenido a Patrushev. Los errores de inteligencia en los que se basó Rusia condujeron a una invasión desastrosa, en la que soldados no preparados se encontraron con una feroz resistencia ucraniana. En el camino se hicieron algunos descubrimientos extraños, como que las tropas rusas utilizaban mapas anticuados de la década de 1960 y carecían de herramientas de comunicación adecuadas, recurriendo en su lugar a teléfonos móviles personales. Esto dio a Ucrania una ventaja táctica,
permitiéndole rastrear y localizar fácilmente a las fuerzas rusas. Imaginemos que Ucrania hubiera contado con sistemas más avanzados al comienzo del conflicto. Rusia podría haberse enfrentado a ataques devastadoramente precisos que podrían haberla obligado a retirarse en cuestión de meses. Los médicos rusos estaban tan mal equipados que tuvieron que recurrir al saqueo de farmacias para abastecerse. La situación empeoró cuando las tropas marcharon sin darse cuenta a través del radiactivo Bosque Rojo, cerca de Chernóbil, lo que provocó casos de enfermedad por radiación. La planificación de la invasión pasó por alto el impacto de los vehículos militares pesados en las carreteras de Ucrania, convirtiéndolas en lodazales. Como resultado, muchos vehículos rusos fueron abandonados, convirtiendo inadvertidamente a Rusia en uno de los mayores donantes de equipo militar a Ucrania, ya que estos activos cayeron en manos ucranianas. Incluso con una fuerza aérea superior, el fracaso de Rusia a la hora de ejecutar ataques tempranos efectivos contra las defensas ucranianas resultó costoso. Gracias a la inteligencia estadounidense, Ucrania adelantó sus sistemas de defensa a los ataques, dejando a las fuerzas rusas sin objetivos claros. Las fuerzas aéreas rusas subestimaron la determinación ucraniana, dando por sentado que dominar el cielo no les supondría ningún esfuerzo. Este error de apreciación puso de manifiesto la falta de preparación del país, con fallos de inteligencia y deficiencias organizativas que transformaron la invasión en una debacle. En los primeros días del conflicto, los aviones rusos volaron sin protección suficiente, lo que los hizo vulnerables a los cazas ucranianos que empleaban tácticas furtivas. En lugar de proteger sus aviones con patrullas, los pilotos rusos optaron por volar bajo, exponiéndolos a misiles portátiles como los Stingers. Esto reflejaba el problema más amplio de la corrupción dentro del gobierno de Putin, donde la incompetencia y la lealtad tenían prioridad sobre la capacidad. Este planteamiento garantizaba que quienes rodeaban a Putin no supusieran una amenaza para su poder, aunque ello supusiera soportar importantes desafíos. La rivalidad entre Sergei Shoigu, exministro de Defensa, y Yevgeny Prigozhin, ex líder del grupo mercenario Wagner, fue especialmente dañina. Ambas partes se dedicaban al sabotaje mutuo, hasta el punto de proporcionar información a los ucranianos sobre las posiciones del otro. Este conflicto interno llegó en ocasiones a enfrentamientos directos, con tropas rusas y de Wagner disparándose mutuamente. A pesar de estas dañinas luchas internas, impidieron la formación de un frente unificado contra Putin. Cuando Prigozhin intentó una marcha sobre Moscú, algunos oficiales mostraron su apoyo, pero la mayoría respaldó a Putin y Shoigu, evitando un golpe de mayor envergadura. Uno de los errores más graves de Putin fue subestimar la respuesta occidental. En 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea, la reacción mundial fue tibia. Hubo palabras fuertes pero acciones mínimas, con sanciones leves y ayuda militar a Ucrania limitada. Sin embargo, en 2022, Occidente, encabezado por Estados Unidos, respondió con una unidad y resolución sin precedentes. Bajo la presidencia de Biden, se revitalizaron las alianzas y se orquestó una respuesta contundente a la invasión. Europa, muy dependiente de la energía rusa, rompió lazos con Moscú e impuso severas sanciones. Se abandonó la política anterior de mantener relaciones comerciales con Rusia, defendida por la alemana Angela Merkel. A pesar de que Putin creía en la inacción europea, juzgó mal la determinación de Occidente. Aunque Rusia saliera victoriosa en Ucrania, los costes han sido asombrosos. La economía rusa se tambalea y el legado de Putin se ve empañado por uno de los errores más importantes de la historia rusa. Mientras reflexionamos sobre el futuro, la pregunta sigue siendo, ¿a dónde llevarán a Rusia estos errores y hasta dónde puede llegar la nación? Comparta su opinión en los comentarios y no olvide darle a me gusta y suscribirse para recibir más información. Si está interesado en comprender los 3 principales errores de cálculo de Putin, haga clic en el siguiente vídeo. Profundicemos en la intrincada red de pasos en falso y errores de cálculo que marcaron la nefasta invasión rusa de Ucrania. Imaginemos la audacia de una operación basada en premisas falsas e información de inteligencia engañosa, que se desmorona cada día que pasa. A medida que las fuerzas rusas avanzaban, se hacía cada vez más evidente que la información en la que se basaban era profundamente errónea.
Los dirigentes rusos creían que su poderío militar sería recibido con los brazos abiertos y gratitud, pero se encontraron con la feroz resistencia de las fuerzas ucranianas y de la población civil. Este error de apreciación no fue un mero error táctico, sino un malentendido fundamental del espíritu ucraniano y de su determinación de defender su patria. El FSB, encargado de reunir información de inteligencia, había asegurado a Putin una victoria fácil, estableciendo paralelismos erróneos con la anexión de Crimea. Sin embargo, la realidad era muy distinta. La resistencia ucraniana no solo era fuerte, sino que además contaba con el apoyo internacional, que Rusia había subestimado gravemente. Occidente, aprendiendo de los errores del pasado, se mantuvo firme esta vez, proporcionando a Ucrania el respaldo necesario para resistir la agresión rusa. A medida que se iban filtrando noticias de que los soldados rusos no eran recibidos con flores, sino con una feroz oposición, la narrativa del Kremlin empezó a desmoronarse. El exceso de confianza del FSB en su capacidad para influir en el sentimiento ucraniano mediante el soborno y la infiltración resultó ser su talón de Aquiles, y gran parte de los fondos asignados se desvanecieron en un abismo corrupto. Esta corrupción no fue un incidente aislado, sino una manifestación de un problema sistémico más amplio dentro de la gobernanza rusa, en la que a menudo se sacrificaba la rendición de cuentas en aras del beneficio personal. Los oficiales de alto rango, en lugar de rendir cuentas, se vieron atrapados en una cultura de engaño y malversación que impregnó todos los niveles de la jerarquía militar. Consideremos las implicaciones de esta cultura sobre el terreno. Las tropas rusas, muchas de las cuales eran reclutas, se encontraron mal preparadas para los retos de la guerra moderna. Se vieron empujados a un conflicto para el que no estaban preparados, ni material ni mentalmente. Las historias de soldados que carecían de suministros básicos, desde alimentos hasta municiones, ponen de manifiesto una lamentable falta de preparación. Los fallos logísticos fueron asombrosos. Los vehículos se quedaron sin combustible y las tropas tuvieron que buscar recursos entre la basura. No se trataba de un poderoso ejército avanzando con precisión, sino de una lucha caótica, marcada por la desesperación y el desorden. La dependencia del ejército ruso de equipos anticuados y sistemas de comunicación deficientes agravó la situación. Las tropas utilizaban mapas anticuados y sus comunicaciones eran tan deficientes que las fuerzas ucranianas podían interceptar y seguir fácilmente sus movimientos. Imagínense la frustración y el miedo de esos soldados, atrapados en tierra extranjera, con información y recursos inadecuados para guiarles. La historia del Bosque Rojo, cerca de Chernóbil, sirve de crudo recordatorio de esta negligencia. Los soldados rusos, ignorantes de los peligros, marcharon por esta zona altamente contaminada, cavando trincheras y exponiéndose a la radiación. Esta falta de concienciación y planificación provocó bajas innecesarias y crisis sanitarias, minando aún más las capacidades del ejército ruso. A medida que la invasión se tambaleaba, se hizo evidente que la arrogancia de los dirigentes rusos les había llevado por mal camino. La confianza de Putin en una victoria rápida, basada en información de inteligencia errónea y en la subestimación de la resistencia ucraniana, resultó ser un grave error. La creencia inicial de que Ucrania capitularía rápidamente condujo a una estrategia de invasión a medias, carente de la base global necesaria para el éxito. Las repercusiones de estos errores no se limitaron al campo de batalla. La economía rusa, ya de por sí tensa por las sanciones, se enfrentó a nuevos retos cuando Occidente se unió en su respuesta. El error de cálculo de Putin sobre la determinación de la comunidad internacional tuvo graves consecuencias económicas, con repercusiones a largo plazo en la posición mundial de Rusia. Internamente, la invasión puso de manifiesto las fisuras existentes en la estructura de poder rusa. La rivalidad entre figuras clave, como Sergei Shoigu y Yevgeny Prigozhin, puso de manifiesto la desunión y las luchas de poder que plagaron la campaña militar. En lugar de presentar un frente unido, estas facciones se centraron en socavarse mutuamente, a menudo a expensas del éxito operativo. Este sabotaje interno no fue solo un error estratégico, sino un reflejo de la disfunción general del gobierno ruso. Las luchas internas debilitaron la posición de Rusia,
permitiendo a Ucrania explotar estas divisiones en su beneficio. El caos y la corrupción que caracterizaron la invasión eran sintomáticos de problemas más profundos de la sociedad rusa. La dependencia de prácticas anticuadas de la era soviética y la falta de voluntad para adaptarse a las realidades geopolíticas modernas. A medida que el mundo observaba el desarrollo de los acontecimientos, se hizo evidente que el planteamiento ruso no era sostenible. La cuestión de la sucesión se cernía sobre el país. ¿Permanecería Putin incontestado o provocarían estos fracasos una reevaluación de su liderazgo? El creciente descontento entre la población rusa, unido a las dificultades económicas, suponía una amenaza potencial para la estabilidad del Kremlin. Sin embargo, por el momento, Putin se ha mantenido en el poder, navegando en aguas turbulentas con una mezcla de represión y retórica. La comunidad internacional, entre tanto, continuó vigilando de cerca la situación. La firme respuesta de Occidente a la invasión marcó un cambio significativo en la dinámica mundial, señalando un compromiso renovado para defender los valores democráticos y contrarrestar la agresión. Esta nueva unidad entre las naciones occidentales fue un testimonio de su determinación frente a la beligerancia rusa. Al reflexionar sobre el desarrollo de los acontecimientos, uno no puede dejar de preguntarse qué depara el futuro a Rusia y a sus dirigentes. ¿Servirán estos pasos en falso como catalizador para el cambio o afianzarán aún más el statu quo? Los próximos meses y años revelarán el verdadero impacto de estas decisiones, tanto para Rusia como para la escena mundial. A medida que seguimos desentrañando la saga de la invasión rusa de Ucrania, se hace evidente que las consecuencias de estos pasos en falso se extienden mucho más allá del conflicto inmediato. Los errores estratégicos, agravados por la corrupción interna y la presión externa, han preparado el terreno para un posible cambio geopolítico. Imaginemos el efecto dominó de una operación plagada de errores, en la que la confianza inicial en una rápida victoria se ha disipado en un compromiso prolongado y costoso. La economía rusa, lastrada por las sanciones internacionales y los costes de la guerra, se enfrenta a un futuro precario. Las industrias que dependen del comercio mundial y la tecnología se han visto gravemente afectadas, con un acceso limitado a mercados y recursos críticos. La población rusa, cuya vida cotidiana se ha visto alterada por la inflación y la escasez, es la más afectada por estas tensiones económicas. Mientras el Kremlin se enfrenta a estos retos, la cuestión de la sostenibilidad se cierne sobre él. ¿Podrá Rusia mantener su rumbo o las crecientes presiones le obligarán a cambiar de dirección? Las consecuencias de este conflicto no se limitan a Rusia. Los acontecimientos de Ucrania han movilizado a la comunidad internacional, lo que ha llevado a reexaminar las alianzas y las políticas de seguridad. La unidad mostrada por las naciones occidentales en respuesta a la agresión rusa ha reforzado la importancia de la defensa colectiva y la disuasión. La OTAN, percibida en su día como una reliquia de la Guerra Fría, ha encontrado un propósito renovado, reforzando su presencia en Europa del Este y reafirmando su compromiso con los Estados miembros. Esta revitalización de las alianzas occidentales tiene implicaciones para la seguridad mundial, pues indica un cambio hacia una postura más firme frente a los regímenes autoritarios. Para Ucrania, la resistencia demostrada ante la adversidad ha sido poco menos que inspiradora. La unidad y la determinación del pueblo ucraniano no solo han frustrado los avances rusos, sino que también han cosechado un amplio apoyo internacional. Este apoyo ha llegado en diversas formas, desde ayuda militar hasta asistencia humanitaria, poniendo de relieve la solidaridad mundial con la lucha de Ucrania por su soberanía. A medida que Ucrania reconstruye y fortalece sus defensas, se erige en símbolo de resistencia y esperanza, testimonio del poder de la unidad frente a la agresión. Las lecciones aprendidas de este conflicto son numerosas y de gran alcance. Para Rusia, la necesidad de introspección y reforma es evidente. La dependencia de tácticas anticuadas y la omnipresente cultura de la corrupción han demostrado ser importantes lastres. Si Rusia quiere recuperar su posición en la escena mundial, debe abordar estos problemas sistémicos y adaptarse al cambiante panorama geopolítico. Nunca se insistirá lo suficiente en el papel del liderazgo en esta transformación. El control de Putin sobre el poder, aunque firme por ahora, puede ponerse a prueba a medida que las consecuencias de sus decisiones
se hagan más evidentes. Las luchas internas por el poder y el descontento de la opinión pública podrían plantear importantes desafíos a su régimen. Está por ver si Putin puede sortear estas amenazas y mantener su autoridad. Para la comunidad internacional, los acontecimientos de Ucrania han puesto de relieve la importancia de la vigilancia y la preparación frente a las amenazas emergentes. La necesidad de una inteligencia sólida y de respuestas coordinadas nunca ha estado tan clara. A medida que las naciones reevalúan sus estrategias de seguridad, el énfasis en la colaboración y la resiliencia marcará el futuro de las relaciones internacionales. El impacto de este conflicto se extiende también al ámbito de la política energética. La decisión de Europa de cortar lazos con las fuentes de energía rusas ha acelerado la transición hacia las energías renovables y la diversificación de las cadenas de suministro. Este cambio no solo reduce la dependencia de los recursos rusos, sino que también se alinea con objetivos medioambientales más amplios, allanando el camino hacia un futuro energético más sostenible. Las repercusiones de esta transición se dejarán sentir en el mercado mundial de la energía, influyendo en los precios y las políticas durante los próximos años. Al reflexionar sobre las lecciones de este conflicto, es evidente que el camino a seguir está plagado de retos, pero también de oportunidades. La resistencia del pueblo ucraniano, la unidad de la comunidad internacional y el potencial de reforma dentro de Rusia apuntan hacia un futuro en el que puedan alcanzarse la paz y la estabilidad. Sin embargo, mientras reflexionamos sobre el camino que nos queda por recorrer, una pregunta persiste. ¿Las lecciones de este conflicto conducirán a un cambio duradero o la historia se repetirá bajo nuevas formas? Mientras seguimos el desarrollo de estos acontecimientos, mantengámonos comprometidos e informados, dispuestos a apoyar los esfuerzos por la paz y la justicia de todas las formas posibles. Si este análisis te ha parecido interesante, dale a me gusta y suscríbete para recibir más informes en profundidad sobre asuntos mundiales. Y si desea profundizar en las implicaciones geopolíticas de este conflicto, no deje de hacer clic en nuestro siguiente vídeo.